Familia bendita, hoy vamos a descubrir la historia más extraordinaria de transformación y servicio que jamás haya sido contada. Es la historia de un gigante guerrero que buscaba servir al amo más poderoso del mundo y terminó cargando literalmente al creador del universo sobre sus hombros. Si alguna vez has visto una medalla de San Cristóbal colgando del espejo retrovisor de un automóvil, si has rezado antes de iniciar un viaje largo, o si simplemente te has preguntado quién es ese gigante que carga un niño en sus hombros mientras cruza un río, entonces esta historia es para ti. Porque lo que estás a punto de escuchar no es solo la biografía de un santo, es la revelación de cómo Dios transforma incluso a los más feroces guerreros en instrumentos de su amor. Nuestro protagonista no siempre se llamó Cristóbal. Su nombre original era Reprobus, que en latín significa el rechazado o el reprobado. Y créeme, familia, ese nombre tenía razón de ser. Reprobus nació en el siglo III después de Cristo, en la región de Canaán, en lo que hoy conocemos como Medio Oriente. Pero Reprobus no era un hombre común. Desde su nacimiento, todos supieron que algo extraordinario y aterrador había llegado al mundo. Mientras otros bebés pesaban unos pocos kilogramos, Reprobus pesaba el doble. Mientras otros niños aprendían a caminar a los 12 meses, Reprobus ya caminaba a los 6. Y cuando cumplió 15 años, Reprobus medía más de 2,5 metros de altura. Young, ¿te imaginas ser ese niño, familia? Imagina despertarte cada día y ver cómo la gente te mira con miedo. Imagina querer abrazar a tu madre y tener que contenerte porque tus brazos ya son demasiado fuertes. Imagina querer jugar con otros niños y ver cómo huyen aterrorizados de ti. Esa fue la infancia de Reprobus, una infancia de soledad, rechazo y confusión. Pero el rechazo social no fue lo único que definió su juventud. Reprobus también poseía una fuerza sobrenatural. A los 10 años podía levantar rocas que 3 hombres adultos no podían mover. A los 12 derribó accidentalmente la pared de una casa durante un arranque de ira. A los 15 mató a un ladrón de un solo golpe cuando intentó defender a su familia. Ese incidente cambió todo. Después de matar al ladrón, incluso su propia familia comenzó a temerle. Su madre lloraba cuando lo veía acercarse. Su padre le hablaba desde la distancia, nunca de cerca. Sus hermanos menores se escondían cuando él entraba a la casa. Y Reprobus, con su corazón aún sensible bajo toda esa fuerza bruta, tomó la decisión más dolorosa de su vida: abandonar su hogar. A los 16 años, Reprobus se convirtió en un guerrero errante, pero no un guerrero cualquiera. Su reputación lo precedía en cada ciudad, en cada batalla, en cada territorio que visitaba. Los ejércitos peleaban por tenerlo en sus filas. Los reyes ofrecían fortunas por sus servicios. Y Reprobus aceptaba, pero solo bajo una condición: serviría únicamente al amo más poderoso y temido del mundo. Varicio. ¿Por qué esta obsesión con el poder, familia? Porque Reprobus había sido rechazado toda su vida por ser diferente, por ser más grande, más fuerte, más aterrador. Entonces razonó:
Si voy a ser temido de todos modos, que sea al servicio del más poderoso. Al menos así mi existencia tendrá propósito. Durante años, Reprobus sirvió a un rey de Oriente que se consideraba el hombre más poderoso de la región. Este rey tenía ejércitos vastos, riquezas incalculables y el miedo de todas las naciones vecinas. Reprobus se convirtió en su guardaespaldas personal, su arma secreta, su garantía de victoria en cada batalla. Pero un día, algo curioso sucedió. El rey estaba en su palacio escuchando a un trovador tocar música. La melodía era alegre, hasta que el músico mencionó al diablo en una de sus canciones. En ese preciso instante, Reprobus vio algo que lo dejó helado. El rey hizo la señal de la cruz en su pecho, y sus manos temblaban ligeramente. Esa noche, Reprobus confrontó al rey en privado. «Mi señor», dijo Reprobus con su voz profunda que hacía vibrar las paredes, «te he visto conquistar naciones sin temblar. Te he visto enfrentar la muerte en batalla sin pestañear. Pero hoy, cuando se mencionó al diablo, hiciste la señal de la cruz y tus manos temblaron. ¿Le tienes miedo al diablo?». El rey, sintiéndose descubierto, intentó negarlo, pero Reprobus insistió hasta que el rey finalmente admitió la verdad. «Sí, Reprobus, le temo al diablo, porque el diablo tiene un poder que va más allá de los ejércitos y las espadas. El diablo puede arrebatar el alma, y contra eso ningún rey puede luchar». Reprobus no dijo nada más esa noche, pero al amanecer el gigante había desaparecido del palacio. Llevándose solo su garrote gigante y una bolsa con provisiones, Reprobus partió en busca de un nuevo amo. Si el rey le temía al diablo, entonces el diablo debía ser más poderoso que el rey. Y Reprobus había prometido servir solo al más poderoso. Ectratio. Durante meses, Reprobus viajó por desiertos y montañas, preguntando en cada pueblo y ciudad, ¿dónde puedo encontrar al diablo? La gente lo miraba como si estuviera loco. Algunos le huían, otros lo maldecían, pero nadie le daba una respuesta útil. Hasta que un día, en un cruce de caminos en medio de un bosque oscuro, Reprobus se encontró con un hombre vestido completamente de negro, montado en un caballo negro, con ojos que brillaban con una luz antinatural. «Escuché que buscas al diablo», dijo el hombre con una sonrisa perturbadora. «Así es», respondió Reprobus, «busco al ser más poderoso para ofrecerle mi servicio». El hombre en negro se rió. «Entonces tu búsqueda ha terminado, gigante, porque yo soy quien buscas. Yo soy el príncipe de este mundo, el que hace temblar a los reyes, el que gobierna en las sombras. Sígueme y te mostraré un poder que jamás has imaginado». Y así, Reprobus se convirtió en seguidor del diablo. Durante semanas viajó con esta banda de hombres oscuros, presenciando actos de crueldad, violencia y destrucción que ni siquiera su alma endurecida por la guerra podía soportar fácilmente.
Pero Réprobus se mantenía firme en su decisión. Había prometido servir al más poderoso sin importar el costo. Hasta que llegó el momento que lo cambiaría todo. Dark, siniestro scena del Devlos Band, travelando en desolate road. Reprobus walking alongside men in black clothing on black horses. They approach una simple cruz de madera al lado del camino. El supuesto príncipe del mundo se llenó de terror. Su caballo se detuvo en seco y ordenó un largo rodeo por el bosque para evitar pasar cerca de ella. «¿Por qué le temes a 2 pedazos de madera?», preguntó Reprobus, confundido. «Representa a alguien que me derrotó, alguien que tiene poder sobre mí», admitió el hombre en negro con voz temblorosa. Reprobus comprendió la verdad en ese instante. «Entonces tú no eres el más poderoso, y yo prometí servir solo al más poderoso». Esa noche el gigante abandonó la banda y vagó por el bosque, buscando al verdadero poder que había hecho temblar al diablo. Días después encontró a un ermitaño junto a un arroyo. «Te estaba esperando, Reprobus», dijo el anciano con calma. El ermitaño le habló de Cristo, de un Dios que no buscaba sirvientes por su fuerza, sino por su amor. Le explicó que el verdadero poder no se medía en victorias de batalla, sino en victorias sobre el pecado y la muerte. «¿Cómo puedo servir a alguien que no puedo ver?», preguntó Reprobus. El ermitaño señaló hacia el sonido distante de un río. «Ve a ese río peligroso donde muchos se ahogan. Carga a los viajeros sobre tus hombros y ayúdalos a cruzar. Así servirás a Cristo sirviendo a sus más pequeños». Reprobus aceptó. Construyó una cabaña junto al río más traicionero de la región y comenzó su nueva vida. Cada día cargaba viajeros sobre sus hombros masivos, familias que huían de la guerra, comerciantes, peregrinos, ancianos, madres con bebés. A todos los llevaba a salvo al otro lado, sin importar quiénes fueran o qué pudieran pagar. Con el tiempo, su reputación cambió. Ya no era Reprobus el guerrero terrible, ahora era el gigante amable del río. Los niños sonreían al verlo, las madres lo bendecían. Por primera vez en su vida, Reprobus no era temido, era amado. Pasaron años en esta rutina simple pero significativa. Reprobus había encontrado la paz que ni el poder ni la guerra habían podido darle. Hasta que llegó aquella noche de tormenta. El río estaba más violento que nunca. Los truenos sacudían la tierra cuando Reprobus escuchó una voz pequeña desde afuera de su cabaña. «Por favor, necesito cruzar el río». Salió bajo la lluvia torrencial y vio a un niño pequeño, empapado, completamente solo bajo la tormenta, sin padres, sin equipaje, pero extrañamente tranquilo. «Sube a mis hombros», le dijo Reprobus, «te llevaré al otro lado». El niño subió fácilmente y el gigante entró al río turbulento. Los primeros pasos en el río fueron fáciles. A pesar de la corriente violenta y las aguas turbulentas, Reprobus había cruzado este río miles de veces.
Conocía cada roca sumergida, cada hoyo profundo, cada punto donde la corriente era más traicionera. Con su bastón gigante firmemente plantado en el lecho del río, avanzaba con confianza mientras el niño descansaba tranquilamente sobre sus hombros. Pero después de dar unos pocos pasos más, algo comenzó a cambiar. El niño, que momentos antes parecía ligero como una pluma, comenzó a sentirse más pesado. Al principio, Reprobus pensó que era su imaginación o quizás el cansancio acumulado del día. Pero con cada paso que daba hacia el centro del río, el peso sobre sus hombros aumentaba de manera imposible. Pronto, el niño se sentía como si pesara 50 kilos, luego 100, luego 200. El agua del río, que antes le llegaba a la cintura a Reprobus, ahora le llegaba al pecho debido a cómo su cuerpo se hundía bajo el peso extraordinario. Sus piernas, que habían soportado el peso de armaduras completas en batalla, comenzaron a temblar. Sus brazos, que habían levantado rocas gigantes, luchaban por mantener al niño seguro. «Niño», jadeó Reprobus, su voz casi ahogada por el rugido del río y la tormenta. «¿Quién eres tú? Nunca he cargado un peso así. Es como si llevara el mundo entero sobre mis hombros». Y entonces, en medio de la tormenta más violenta, pasó algo milagroso. Los truenos cesaron por un momento. Los relámpagos iluminaron el cielo de una manera diferente, no con luz blanca, sino con un resplandor dorado. Y la voz del niño, que había sido suave y pequeña, ahora resonaba con una autoridad que hacía vibrar el aire mismo. «Reprobus», dijo el niño, y al escuchar su nombre en esa voz, el gigante sintió que sus rodillas casi cedían. «No llevas solo el mundo sobre tus hombros, llevas también a aquel que creó el mundo. Yo soy Cristo, tu Señor, a quien has estado buscando servir. Y porque me has cargado fielmente a través de las aguas peligrosas, de ahora en adelante te llamarás Cristóbal, que significa el que lleva a Cristo». En ese momento, Reprobus, ahora Cristóbal, entendió todo. Cada paso de su vida, cada búsqueda de poder, cada momento de rechazo y soledad, todo había sido preparación para este momento sagrado. Las lágrimas se mezclaron con la lluvia en su rostro mientras seguía avanzando, paso a paso, con cada onza de fuerza que le quedaba. «Señor», gimió Cristóbal, «si realmente eres tú, perdona a este pecador. He matado, he servido al mal, he usado mi fuerza para destruir en lugar de construir». «Cristóbal», respondió la voz divina del niño, «por eso vine a ti esta noche. No vine a los fuertes en virtud, sino a los fuertes en arrepentimiento. Tu pasado está perdonado, tu futuro será glorioso, pero primero debes completar este cruce. Demuestra tu fe llevándome hasta la orilla opuesta». Mystical Divine Nine Aspect Ratio. Con renovada determinación, Cristóbal usó hasta la última gota de su fuerza sobrehumana. Sus músculos ardían, sus pulmones luchaban por respirar. El agua del río ahora le llegaba al cuello. Pero no se detuvo, no podía detenerse, porque ahora sabía que estaba cumpliendo el propósito para el cual había nacido.
Cuando finalmente, después de lo que pareció una eternidad, Cristóbal llegó a la orilla opuesta y depositó suavemente al niño en tierra seca, sus piernas cedieron y cayó de rodillas en la arena mojada. Estaba completamente exhausto, más de lo que jamás había estado después de cualquier batalla. El niño Jesús se paró frente al gigante arrodillado y colocó su pequeña mano sobre la enorme cabeza de Cristóbal. «Levántate, Cristóbal, portador de Cristo», dijo Jesús con ternura. «Tu bautismo en estas aguas está completo. Ahora irás al mundo y contarás lo que has visto. Predicarás mi nombre en la región de Licia, y muchos creerán a través de tu testimonio». «Pero, Señor», protestó Cristóbal, «soy un guerrero, no sé predicar, no conozco las Escrituras. ¿Cómo podré convencer a alguien?». Jesús sonrió y señaló el bastón gigante que Cristóbal había usado para cruzar el río. El bastón estaba clavado en la arena de la orilla. «Toma tu bastón», dijo Jesús, «y plántalo en la tierra junto a tu cabaña, y mañana al despertar verás una señal que te dará valor para todo lo que viene». Antes de que Cristóbal pudiera responder, la figura del niño comenzó a brillar con una luz tan intensa que el gigante tuvo que cerrar los ojos. Cuando los abrió nuevamente, estaba solo en la orilla del río. La tormenta había cesado completamente. Las estrellas brillaban en el cielo limpio. Y en su corazón, Cristóbal sentía una paz que nunca había conocido antes. Siguiendo las instrucciones del Señor, Cristóbal plantó su enorme bastón en la tierra junto a su cabaña y se durmió profundamente, más agotado física y espiritualmente que nunca. A la mañana siguiente, cuando salió de su cabaña, Cristóbal vio algo que lo dejó sin aliento. Style 16:9 aspect ratio. Su bastón, que había sido un palo seco de madera muerta, ahora era un árbol de palma completamente vivo, florecido y cargado de dátiles maduros. Las hojas verdes brillaban bajo el sol de la mañana. El tronco era fuerte y majestuoso. Era imposible. Era milagroso. Era la señal que Jesús había prometido. Los viajeros que llegaron al río ese día se quedaron atónitos ante el árbol que no había estado allí el día anterior. Cristóbal les contó lo que había sucedido la noche anterior, cómo había cargado al mismo Cristo sobre sus hombros, cómo había sido transformado de Réprobus el guerrero a Cristóbal el portador de Cristo. Algunos creyeron inmediatamente, otros dudaron, pero todos quedaron impactados por el árbol milagroso que servía como testimonio viviente de lo que Cristóbal afirmaba. Durante semanas, Cristóbal continuó su servicio en el río, pero ahora con un propósito renovado. Ya no solo llevaba a la gente físicamente al otro lado del río, también les hablaba de Cristo mientras los cargaba. Les contaba su historia de transformación, les mostraba el árbol milagroso. Y muchos, al ver su sinceridad y el cambio obvio en este gigante una vez temido, abrieron sus corazones al Evangelio. Pero Cristóbal recordaba las palabras de Jesús: «Irás a la región de Licia». No podía quedarse en el río para siempre. Tenía una misión que cumplir. Después de entrenar a otro hombre fuerte del pueblo para que continuara el servicio del río, Cristóbal partió hacia Licia, que en ese tiempo era parte del Imperio Romano, en lo que hoy conocemos como Turquía.
Licia era una región conocida por su adoración a los dioses romanos y su hostilidad hacia los cristianos. El emperador Decio había emitido decretos severos contra cualquiera que profesara fe en Cristo. Los cristianos eran perseguidos, torturados y ejecutados públicamente. Era el lugar más peligroso para un nuevo creyente. Era exactamente donde Cristóbal necesitaba estar. Sanktnine Aspect Ratio. Cuando Cristóbal llegó a la ciudad principal de Licia, su apariencia causó sensación inmediata. No solo por su tamaño gigante, sino porque llegó proclamando abiertamente el nombre de Cristo en las calles, algo que nadie más se atrevía a hacer. «Escuchen, gente de Licia», gritaba Cristóbal con su voz profunda que resonaba por toda la plaza del mercado. «Yo era Réprobus, un guerrero que servía a la muerte, pero Cristo me transformó. Los dioses que ustedes adoran son ídolos vacíos. Solo Cristo tiene poder sobre la vida y la muerte». La multitud se reunió, algunos por curiosidad, otros por burla. Los guardias romanos lo observaban de cerca, esperando el momento adecuado para arrestarlo. Pero Cristóbal no tenía miedo. Había cargado a Cristo mismo. Había visto el árbol muerto volver a la vida. ¿Qué podían hacerle los hombres ahora? Durante días, Cristóbal predicó en las calles. Y sucedió algo notable. La gente comenzó a creer. No por su elocuencia, porque Cristóbal no era un orador entrenado, sino por su autenticidad. Aquí estaba algo, un hombre que claramente había sido transformado. Su historia era tan increíble que tenía que ser verdadera, porque nadie inventaría algo así. Decenas, luego cientos de personas se convirtieron al cristianismo a través del testimonio de Cristóbal. Familias enteras se bautizaban, los ídolos paganos eran abandonados. La iglesia secreta de Licia creció exponencialmente. Pero este éxito no pasó desapercibido para las autoridades romanas. El gobernador de Licia, un hombre cruel llamado Dagnus, ordenó el arresto de Cristóbal. Cuando los soldados llegaron para arrestarlo, Cristóbal no opuso resistencia. Él sabía, en lo profundo de su corazón, que su martirio era parte del plan. Recordó las palabras de Jesús: «No temas a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma». Fue llevado ante el gobernador Dagnus, quien al ver el tamaño y la fuerza obvia de Cristóbal, intentó primero la seducción antes que la violencia. «Cristóbal», dijo Dagnus con una sonrisa falsa, «eres un hombre de valor obvio. Tu fuerza es legendaria. Renuncia a este Cristo y únete a mi ejército. Te haré comandante. Tendrás riquezas, poder y gloria. Todo lo que tienes que hacer es ofrecer un poco de incienso a los dioses de Roma». Dramático martirio de San Cristóbal. Cristóbal miró directamente a los ojos del gobernador. Servía un rey que temblaba ante el diablo. Seguía al diablo que temblaba ante la cruz. Pero ahora sirvo a Cristo, ante quien todo se arrodilla. Ningún poder terrenal me hará abandonarlo. «Entonces morirás como todos los demás cristianos rebeldes», respondió Dagnus. Días de tortura siguieron, látigos, hierros calientes, hambre.
pero Cristóbal soportó todo, cantando himnos y orando por sus perseguidores. Su paz sobrenatural era tan poderosa que incluso algunos soldados romanos se convirtieron secretamente. Frustrado, Dagnos ordenó su ejecución pública. Cristóbal fue atado a una columna en la arena para ser ejecutado por arqueros. Pero cuando las flechas comenzaron a volar, una cambió de dirección milagrosamente y golpeó al gobernador Dagnus en el ojo, cegándolo. «Dagnus», gritó Cristóbal desde la columna, «cuando me hayas matado, toma mi sangre y úntala en tu ojo. Serás sanado y sabrás que Cristo es el verdadero Dios». Enfurecido, Dagnus ordenó la decapitación inmediata. Y así, Cristóbal dio su vida por Cristo en el año 251, a los 40 años. Pero la historia no termina ahí. Dagnus, atormentado por el dolor, recordó las palabras del mártir. Untó la sangre de Cristóbal sobre su ojo herido y fue sanado instantáneamente. «El Dios de Cristóbal es el verdadero Dios», declaró públicamente el gobernador, cayendo de rodillas. Ese día se convirtió al cristianismo, y con él miles más en Licia. La muerte de Cristóbal produjo más conversiones que toda su predicación en vida. La historia de San Cristóbal se difundió rápidamente. Su imagen se convirtió en uno de los íconos más reconocidos del cristianismo. Durante la Edad Media fue uno de los 14 santos auxiliadores, invocado especialmente para protección durante viajes. Los viajeros medievales creían: quien vea la imagen de San Cristóbal no morirá de muerte súbita ese día. Por eso, sus imágenes se colocaban en lugares prominentes en las iglesias. Con la era de los automóviles, las medallas de San Cristóbal comenzaron a aparecer en los espejos retrovisores. Hoy, millones de personas en todo el mundo llevan su medalla. Taxistas, camioneros, conductores de autobús, todos invocan la protección del gigante que cargó a Cristo. Pero San Cristóbal nos enseña más que protección física. Nos enseña que nunca es tarde para la transformación. Si Dios transformó a un guerrero violento en un santo, puede transformarnos a cualquiera de nosotros. Nos enseña el valor del servicio humilde. Réprobus buscaba gloria, pero Dios lo puso a cargar viajeros. A veces, el servicio más grande es el más simple. Nos enseña a cargar a Cristo en nuestra vida diaria. Cuando servimos a los más pequeños, cuando ayudamos al necesitado, estamos cargando a Cristo. Nos enseña que el verdadero poder está en la fe, no en la fuerza física. Y nos enseña sobre el testimonio. Cristóbal no temió morir porque ya había vivido para Cristo. Familia bendita, la próxima vez que veas una medalla de San Cristóbal, recuerda que no es solo un amuleto. Es el símbolo de un gigante que encontró su propósito y nos enseña que todos estamos llamados a cargar a Cristo. Oremos juntos. San Cristóbal, portador de Cristo, tú que cargaste al Salvador sobre tus hombros, protégenos en todos nuestros viajes. Guárdanos de peligros físicos y espirituales. Ayúdanos a cargar a Cristo en nuestros corazones. Que nuestro servicio sea agradable a Dios.
Y cuando llegue nuestra hora final, ayúdanos a cruzar el río de la muerte con la misma fe con la que tú cruzaste el río aquella noche tormentosa. Amén. San Cristóbal, portador de Cristo, ruega por nosotros. Amén.